tardes. Muchas gracias por venir a la presentación del libro El kirchnerismo desarmado de Alejandro Horowitz, para quien pido un aplauso para empezar. En nombre del Planeta y el sello Ariel es un honor poder haber corrido para publicar este libro, porque estamos trabajando con otro libro de Alejandro que ahora quedó para el año próximo, y de pronto el entusiasmo, la inteligencia de Ale y la coyuntura se confabularon para que estemos acá presentando este libro que van a presentar, y les agradecemos también Diego Stewart y Daniel Toñez, así que los dejo en compañía de ellos. Gracias. Bueno, primero gracias por venir, gracias Alejandro por convocarme, gracias Diego. Un poco esta es hay dos secuelas previas a este encuentro que lo invitamos hace varios meses atrás al programa que compartimos con Diego, con otro grupo de personas. En la M530 le invitamos a Alejandro a hablar de coyuntura. Alejandro nos anticipó que estaba por publicar un libro. Ese fue el primer encuentro. El segundo encuentro fue el miércoles pasado, donde hicimos la presentación formal del libro, y podríamos decir que esta es la tercera etapa de ese diálogo entre Diego y Alejandro, que yo intento de alguna manera ir, si se quiere, moderando o aportando. Así que los dos testimonios anteriores están o en Radio Cat o en YouTube y demás. Tuvieron muchas repercusiones. El primero tuvo como 30.000 vistas, que por lo menos para nosotros es mucho. El segundo, que fue publicado hace apenas menos de 48 horas, está por las 20.000. Yo les recomiendo que un poco de alguna manera puedan recurrir a eso para entender un poco este sendero de diálogo. Y en particular, teniendo en cuenta que este es el tercer encuentro que de alguna manera tenemos los tres, hemos pactado de algún modo, para que no sea reiterativo y no sea la tradicional presentación de un libro, el cual yo, dicho sea paso, no estoy acostumbrado a hacerlo, digamos, no forma parte de mi rol como animador participar de eso. La idea es, si se quiere, traer el libro al presente, teniendo en cuenta que la obra de Alejandro, fundamentalmente su libro Los Cuatro Peronismos, y el reclamo público, que está también en el testimonio que dejó la editora de cuándo se iba a editar el libro, el quinto peronismo. Bueno, ese libro nunca se editó porque nunca se terminó de consumar, ¿no? Y teniendo en cuenta, y lo último que voy a decir, después ya lo introduzco a Diego, teniendo en cuenta que podríamos afirmar, la encrucijada de historia. Y es un poco, creo que si yo quiero tener un objetivo con el día de hoy, con todos los que están aquí presentes, es saber si la obra de Alejandro, las reflexiones que puede hacer Diego, pueden hacer un aporte importante en un momento que es absolutamente, por lo menos en la observación que yo hago, y estoy seguro que muchos de los que estamos acá deberíamos de conseguir, estamos en un momento de encrucijada, claramente. Un momento que, si yo se lo relataba hace 2 o 3 años, un momento distópico, ¿no? Por todo lo que está pasando, ¿no? El peronismo como fuerza electoral en el gobierno, saliendo tercero en una elección, y la emergencia. Cuando digo emergencia, lo digo en el doble sentido de la palabra: emergencia porque emerge, y emergencia por lo que provoca, de un fenómeno de ultraderecha, derecha radical, con capacidad y proyección electoral, y tanto es así que existe la posibilidad que pueda llegar a formar gobierno. Ya sabemos de qué estamos hablando. Bueno, luego de esa pequeña introducción de la historia de cómo llegamos acá y demás, Diego. ¿Se escucha bien? No. ¿Qué te pasé? ¿Ahí se escucha bien? Yo creo que me equivoqué porque preparé como una presentación de un libro, digamos, ¿no?
Entonces quizás sea un poco mucho lo que preparé. Voy a decir algunas cosas y vamos viendo. En todo caso, si llego a decir todo lo que me gustaría decir, que es una lectura del libro. Antes que nada me gustaría subrayar algo de lo que dijo Daniel, diciendo algo de Daniel. Y es que yo creo que el programa de Daniel se ha convertido en algo más que un programa de radio, de los buenos que hay a la mañana, para la difusión. Yo creo que hubo un compromiso bastante fuerte de parte de Daniel y de su equipo de mantener estos años un lugar en donde hablar del descontento que nos producía lo que estaba ocurriendo en medio de un sistema de chantajes cruzados que no permite prácticamente en ningún lado hablar con términos de manera libre y real sobre lo que está ocurriendo. O sea, un lugar de elaboración que me imagino que muchas y muchos de ustedes escucharán en las mañanas cuando pueden o después en los podcasts. A mí me pasa todas las semanas que escuchaste lo que dijo tal, escuchaste lo que dijo tal, siempre referido al programa de Daniel. Entonces, más allá de que para mí es me parece, estoy muy agradecido por poder participar del programa. También digo, no participaría de un programa que no fuera así, digamos, ¿no? Entonces, me parece que esa condición, digamos, hay que remarcarla fuerte. Por otro lado, bueno, me pasa a mí, no sé, le habrá pasado a otras personas que fueron alumnos de Alejandro, que por lo menos en mi caso, yo quedé como alumno para siempre, no en el sentido de que siempre haya tenido una relación de alumno, sino que sigo pensando en relación a esas clases y sigo leyéndolo a Alejandro como un profesor de la facultad. Y entonces, siempre que lo leo, siempre que vuelvo y converso con Alejandro, siempre estoy también en una partecita mía está pensando, ¿entiendo bien, Alejandro, lo que decís? O sea, ¿está funcionando? Y otra parte no, otra parte lo discuto, ¿no? Y otra parte lo discuto porque me parece que es la práctica a tener con quien piensa. Entonces, 4 preguntas que se me habían ocurrido a mí, que yo creo, como dice Daniel, son 4 preguntas muy para pensar ahora, que sería Desarmar el kirchnerismo. Claramente es un libro construido por 2 textos. Uno, el primero es El peronismo estallado, que es una crónica en términos de historia conceptual de la derrota, digamos, ¿no? Desde del 76 para acá se puede, perdón. Sí, vamos a decirlo así, son 2 textos. El segundo, Democracia de la derrota, va del 76 al 89, ahora está reescrito y republicado y es la segunda parte. La primera parte, del peronismo estallado, agarra el kirchnerismo entero, llega hasta el gobierno actual de Alberto Fernández, y entre los 2 textos se arma una panorámica que yo llamaría historia conceptual de la derrota o historia conceptual para salir de la derrota. Digamos, es lo que yo creo que Alejandro hace. Y creo que Alejandro lo hace porque parte de un diagnóstico muy explícito en sus textos, que es que los derrotados son o somos aquellos que no podemos leer nuestra situación, que no podemos hacer balances efectivos de nuestras circunstancias, no nos podemos apropiar de la situación en la que estamos. O sea que la derrota es política, sí, es evidentemente que es política, pero también es cognitiva, es sobre todo cognitiva, y en el caso de Alejandro es muy claro, ¿no? Hay una relación directa entre estar políticamente derrotado y carecer de los instrumentos conceptuales con los cuales podríamos pensar esa situación. Pero algo más, que dijo Alejandro hace poco en una conversación que tuvimos con un podcast. Alejandro nos enseña en sus textos a leer las circunstancias, digamos, de la lucha política, de la lucha de clases, los últimos años, etc. Voy a decir algo más sobre eso, pero sobre todo una pregunta que le hacíamos hace un tiempito, le decíamos a Alejandro, ¿cuál es el texto que no sabemos leer? ¿Cuál es el texto que no podemos leer? Y Alejandro dijo, es el texto del dolor. Es decir, que la derrota también supone que hay un afecto difícil de elaborar, que es un afecto de dolor y que perturba y distorsiona nuestra capacidad de comprensión. Con lo cual, si voy bien, la tarea de Alejandro, de los 4 peronismos para acá, del huracán rojo para acá, es decir, en general, como coherencia un poco de toda su obra, me parece que es eso. Es una historia conceptual de la derrota, que revisa la dimensión afectiva, que sabe que hay una dimensión cognitiva en la lucha política e intenta reponer un poco todo eso, y diría algo más. Creo que Alejandro está convencido, y a mí me convence cuando lo leo por lo menos, está convencido de que la derrota es el equivalente de la imposibilidad de reconstruir el problema que quedó planteado con la derrota de la revolución. Es decir, que
desde la derrota de la revolución, desde el momento en que para nosotros pensar la política ya excluye la posibilidad misma de pensar la revolución, se ha cerrado la política como campo en donde se pueden plantear problemas. La política no es más un lugar de pensamiento, no es más un lugar en donde podríamos plantear problemas que podríamos resolver. Creo que esa es la derrota, y creo que Alejandro cuenta esta derrota de la siguiente manera. En 76 queda abolida no solo la temática de la revolución, porque la temática puede volver cínicamente de mil maneras, puede quedar mistificada, la revolución puede quedar cristalizada, puede quedar mistificada, puede seguir apareciendo de maneras inofensivas o pervertidas, sino el sujeto histórico de esa revolución, ¿no? Que Alejandro lo llama movimiento obrero y la izquierda, ¿no? Siendo la izquierda algo que tiene mil formas entre nosotros. Lo que León Rositner ya había anunciado, ¿no? Hablando de una izquierda sin sujeto antes de la derrota. Si León Rositner decía, con una izquierda sin sujeto nos van a derrotar, Alejandro Rositner dice, nos derrotaron, seguimos derrotados. Yo ya estoy desordenado, no me acuerdo mis notas, pero ya con el hilo de lo que estoy diciendo digo lo siguiente. Algunas preguntas para Alejandro, que dice que no va a hablar, pero se sentó acá y todos lo conocemos y seguramente va a hablar y va a hablar bastante. Entonces, unas primeras preguntas para Alejandro en relación a esto serían: ¿puede la derrota ser tan larga que dure 40 o 50 años? Tan larga que, dice Alejandro, Alfonsín no es el primer, estoy citando la primera edición de la democracia de la derrota, Alfonsín no es el primer gobierno democrático, es el primer gobierno electo o parlamentario, porque la democracia es la parlamentarización de la derrota, es el modo parlamentario por el cual dominan las clases dominantes, digamos, ¿no? ¿Puede el gobierno de Alfonsín ser considerado el primer gobierno democrático o debería ser considerado más bien como el primer gobierno parlamentario de la derrota? Bueno, toda una definición, ¿no? Y el de Menem el segundo, gobiernos de la derrota. ¿Por qué gobiernos de la derrota? No solo porque no logran revertir una derrota, la del 76, sino también porque ni se proponen cuestionar un programa, que es un programa del partido de Estado, son las categorías que usa Alejandro, los cuatro peronismos, y él vuelve a usar ahora en este libro. Son categorías que Alejandro además las quiero destacar porque son categorías que Alejandro nos propone como condición de esta historia conceptual para salir de la derrota. No son categorías de ciencias sociales, son algo más, son un intento de proponernos unas categorías con las cuales podamos pensar el proceso político con esta perspectiva de si alguna vez podremos salir de la derrota. Y ahí lo que creo que Alejandro dice es: el partido de Estado, es decir, el programa de las clases dominantes en la Argentina del 76 en adelante, supone siempre garantizar la exportación del excedente, la fuga del excedente. No quedan acá los recursos producidos, entran en el sistema financiero y se fugan. La deuda, dice Alejandro, no es mala praxis, es parte del programa que lleva adelante el Estado argentino a través de todos sus partidos políticos, cada uno, digamos, en orden de sucesión con que le toca gobernar. Entonces, el plan austral permanente, con modificaciones, con variantes, que se da en una sucesión de ciclos que suponen hiperinflación, default, crisis. Con lo cual, la democracia nuestra, digamos 40 años de democracia, está determinada por crisis sucesivas. Quiero nombrar especialmente una porque es parte de lo que yo creo que es una discusión que quedó pendiente, que es la crisis del 2001. Que yo creo que es una discusión que quedó pendiente por dos razones. La primera razón, porque fue la única oportunidad que nosotros tenemos en 50 años de pensar una crisis desde abajo. Y yo creo que el kirchnerismo fue la pérdida de esa oportunidad. Fue la pérdida de la oportunidad de conectar con una riqueza, en los términos de Alejandro, cognitivas, conceptuales, afectivas, que nos permitan pensar desde abajo cómo se construye una voluntad para salir de esa situación de derrota o esa situación de docilidad ante el plan económico. Pero también porque, según Alejandro dice, y me parece una afirmación que vale la pena discutir mucho, el kirchnerismo no terminó de hacer con el 2001 lo que el peronismo hizo con el 17 de octubre. Es decir, si la clase obrera, fordista, etcétera, era la base de un movimiento político dirigido por Perón, una nueva presentación de la clase trabajadora argentina, que es una clase trabajadora entre desocupada, entre precaria, entre informalizada, etcétera,
no fue tomada plenamente como el conjunto de posibilidades de fuerza, digamos así, para dar el enfrentamiento que el kirchnerismo habría perdido, según Alejandro, en el 2008, cuando en la relación con la crisis con el campo confía en el Parlamento como lugar de resolución. Es decir, exagerada creencia en las instituciones de la democracia, escasez absoluta de creencias en las fuerzas sociales tal y como participan en la calle, en la organización popular y la vida cotidiana, ¿no? Entonces ahí tendríamos en torno al 2001 una serie de problemas. Bueno, vienen aquí las preguntas, también para no hacerlo tan largo, las preguntas que yo quisiera hacer. La primera pregunta que me quiero hacer es esta. Si el mejor momento del kirchnerismo, no sé, cada uno elija cuál sea, si es el momento de la reivindicación de los derechos humanos, bajar el cuadro de Videla, hablar de piquete de la abundancia, la ley de medios, cada uno elija el momento que más le gusta. No fue suficiente para desafiar a las clases dominantes. Y no solo eso, sino que no fue suficiente para hacer ese desafío, pero sí para ganarse el odio definitivo de esas clases que después atentan contra Cristina, ¿no? Ya sabemos lo que ocurrió. Es decir, si se creen que se puede una guerra sin movilizar la fuerza suficiente como para enfrentarla, y entonces después la derrota es brutal. Pero tampoco el 2001 es suficiente para elaborar la derrota. Si los derechos humanos, los feminismos, todas las formas de afectividad colectiva que en este país conocemos y que por lo menos hasta la pandemia fueron vitales para todos nosotros. Si esas no son formas de elaborar la derrota, si a través de esas experiencias no estamos elaborando la derrota, yo creo que ahí sería muy importante escuchar un poco más a Alejandro, que te pregunta, sobre qué significa elaborar la derrota. ¿Cuándo y cómo comenzamos a salir de una derrota? ¿Cuáles son los mecanismos que en nuestra sociedad podemos percibir como signos a partir de los cuales sí podríamos empezar a salir de la derrota? Eso me parece que Alejandro deja ese punto como un tema central. Ligado a ese sería la segunda pregunta, ¿no? En esta coyuntura, que, digamos así, la crisis del ciclo económico y la crisis de la democracia y la crisis de la política ya no es como en el 2001. Ya no es unos sujetos que desde abajo son capaces de hacer asambleas, tomar fábricas, hacer piquetes, reivindicar el mundo de los derechos humanos de otra manera, sino que viene, aparentemente, ¿no? Viene del lado de una extrema derecha, ¿no? Una extrema derecha que pregunta, ¿es una extrema derecha que viene a realizar, pregunta para Alejandro, ¿no? ¿Viene a realizar este programa del partido de Estado o es una conmoción relativamente sobre la que sabemos poco, digamos, ¿no? Y acá va la segunda pregunta. ¿Y la izquierda? ¿Qué pasa con la izquierda? Por la capacidad de hacer política de izquierda en la Argentina. No lo digo para burlarme de los partidos de izquierda. Lo digo para preguntarse a la izquierda peronista, a la izquierda trotskista, a la izquierda anarquista, a la izquierda guevarista, a la izquierda posmoderna, a la izquierda Foucaultiana. Me da igual. O sea, ¿qué le pasa? ¿Qué nos pasa a nosotros en semejante crisis que no podemos organizar formas de intervención política? Esa sería la segunda pregunta, que me parece clave total. No porque quiera que Alejandro lo pueda resolver, pero son temas que le importan, ¿no? Son los temas que lo hacen escribir. Y la tercera pregunta que le quisiera hacer a Alejandro, ya muy distraído de lo que había preparado, porque creo que había más, es... Alejandro nos dijo en una reunión hace un tiempo a un par de amigos que le gustaba muchísimo cómo escribía Ricardo Piglia, que los mapas de lectura de Ricardo Piglia le parecían maravillosos. Y lo que en Alejandro es un elogio, dijo, es como alguien que hace lecturas leninistas en literatura. Entonces, leyendo el libro, y esto es una cosa que hablaba con Abel Gilbert, que está por acá dando vueltas, le decía, me parece que pasa algo en el libro de Alejandro, que es que hay una confianza muy fuerte en que en la política, como en la literatura, que en la política hay formas de autoconocimiento. O sea, que nosotros, haciendo y pensando en la política, nos conocemos de alguna manera nosotros mismos. Y me preguntaba si es así, Y me lo preguntaba porque pensaba que el libro de Alejandro tiene mucho que discutir con otros libros que se están escribiendo y publicando en este momento muy disímiles. Voy a nombrar solamente dos, pero para mostrar por qué me parece que hay una pregunta sobre si la política en este momento nos ofrece conocimientos sobre nosotros mismos. Uno es un libro que sacó un grupo de jóvenes sociólogos que son parte de un colectivo que se llama Colectivo Juguetes Perdidos, que hace rato vienen insistiendo con una imagen que es la implosión de la sociedad.
Es decir, toda la sociedad argentina está pensando cuándo viene el estallido, si viene el estallido, si se puede contener el estallido, y ellos dicen no hay estallido acá. Acá hay una implosión, que es el agobiante peso de una forma de capitalismo, digamos, que precariza todo, precariza el barrio, la existencia, precariza los lazos afectivos, precariza hasta la dimensión psíquica. Entonces, yo no sé si la reflexión política sabe pensar ese nivel de lo que llamaríamos la clase trabajadora argentina, pero es una condición. Me parece que tenemos que pensar eso si queremos pensar qué está pasando con el movimiento obrero y la política. Y el otro libro es un libro de Franco Berardi, alias Bifo, con Daniel hace poco estuvimos conversando también con él, donde él dice, del lado de la política ya hay una especie de captura total. La política ha sido totalmente capturada por el capital, por las formas, redes sociales, la informatización del mundo, digamos, ahí hay una especie de imposibilidad, y plantea una deserción, ¿no? Plantea que de hecho está habiendo una deserción. Entonces podemos hablar infinitamente si esa deserción es, como él dice, una tendencia, o es una táctica, o es algo demasiado europeo, o es algo que habla de nosotros, si eso implica rendirse respecto a una lucha política que no estamos dispuestos a hacer. Lo podemos discutir mucho, pero me parece interesante preguntarnos en relación con qué otros textos la política es forma de conocimiento. Tengo más cosas para decir, pero me doy cuenta que se me hizo muy largo, así que culo, no sé quién quiere. No, lo que tenés que hacer es reformular la primera pregunta, porque ya me la olvidé. Bueno, van tres preguntas. Vamos a la primera. La primera pregunta, gracias. La derrota. Seria. La pregunta sería: si el concepto de derrota es tan explicativo y tan efectivo que logra explicar todos estos años, que digamos, vamos a tomar la palabra a Alejandro, del 76 para acá, son muchos años. Luego, en esos años ocurrieron cosas. Ocurrieron cosas quiere decir cosas en las que uno apostó que en esas cosas que ocurrían se podía elaborar la derrota. En mi caso yo estoy pensando en el 2001, estoy pensando en el movimiento piquetero de aquellos años, o los organismos de derechos humanos, pero claramente acá hay personas que podrían levantar la mano y decir: el feminismo es un momento fundamental del pensamiento de la derrota. Quiero decir, tenemos experiencias colectivas para pensar formas de procesamiento de la derrota. Acá va mi pregunta, Alejandro. La idea que es necesario hacer una revisión conceptual para salir de la derrota, que tenemos que revisar la dimensión afectiva para salir de la derrota. Yo preguntaría, ¿dónde, Alejandro, lo hago así, ¿dónde, Alejandro, vas viendo, cómo vas leyendo esos puntos de partida a partir de los cuales podríamos salir de la derrota? Esa sería la primera. Antes que nada quiero hacer algunos agradecimientos antes de contestar la excelente pregunta de Diego. Y de paso así gano tiempo y puedo pensar qué contestar a semejante pregunta. El primer agradecimiento es a todos ustedes por estar acá. Lo mejor que le puede pasar a alguien cuando hace un libro es que sus amigos estén para festejar esto. Y la primera cosa que pasa acá es que buena parte de mis amigos están acá. Y esto es una gran cosa que me ha dado la vida. La segunda cuestión que quiero agradecer es: este libro fue hecho a los reverendos pedos. Mi editor les contó que la editorial tiene otro libro, que son Lenin y Trotsky, los dragones de Marx, que es un libro que yo preparé con mucho tiempo como una especie de continuación de El Huracán Rojo. Pero como la vida tiene sus propias exigencias y Elsa Drukarov tiene sus propios planteos, yo no siempre hago lo que creo, que quiero. A ver, dicho de otra manera, mi proyecto no es exactamente un proyecto personal. Mi temario es el temario de mi generación. Esto es, ¿cuáles serán los temas de mi generación? El peronismo, el socialismo, la revolución. ¿Sobre qué escribí yo? Sobre el peronismo, sobre el socialismo, sobre la revolución. Es decir, dicho sencillamente, no hay ninguna originalidad allí. El tema me fue absolutamente impuesto. Yo acepto esa imposición, no servilmente, sino entendiendo que esos son los problemas del tiempo que nos toca vivir. Más acá o más allá de cómo ese tiempo resuelva
estos problemas, estos son y todavía siguen siendo los problemas. Entonces, agradecerle a mis editores que a una velocidad que solamente, porque recuerden que yo provengo de la experiencia del periodismo gráfico, esto es, de aquellos que escribimos aquello que cuando termina de chorrear la tinta de la máquina de escribir, en esa vieja época donde todavía funcionaba la máquina de escribir, empezaba a chorrear la tinta de la rotativa, y con el olor a gusto de la tinta de la rotativa, unas pocas horas después teníamos delante de la nariz lo que habíamos hecho. Es decir, una cierta costumbre de cierta instantaneidad. Esto, por cierto, no se puede hacer nunca con un libro, ni mucho menos. Pero digamos que, si bien no tiene esa instantaneidad, para un libro tiene una velocidad desusada, tanto en el tiempo de su ejecución como en el tiempo en que logró estar aquí delante de todos nosotros. Y esa es, en un país que se cae a pedazos, una pequeña hazaña. Y por lo tanto, no puedo dejar de agradecerle a mis editores y a Drucky, que tuvo una participación no menor en que esto exista. Y por tercer lugar, quiero agradecerles a mis presentadores, porque Diego no es simplemente un joven que fue hace muchos años alumno de mi cátedra, o alguien que hizo conmigo ciertas actividades. Es alguien que conoce mi trabajo, se tomó en serio conocerlo y ha hecho con mi trabajo otras cosas, es decir, transformó mi trabajo en parte de su caja de herramientas. Y esto es lo mejor que le puede pasar a alguien que trabaja en las cosas que nosotros trabajamos. Esto es, nadie de nosotros habla en el silencio universal, todos hablamos con los demás, tenemos esas voces más claras o más oscuras adentro de la cabeza, pero esas voces son las que nos alimentan, las que nos estimulan, las que nos obligan a seguir pensando, porque, como decía nuestro gran maestro León Rosichner, es el movimiento de la sociedad el que hace andar la reflexión. Si la sociedad no se mueve, la reflexión tampoco lo hace. Por eso, aún en los casos donde la reflexión es mucho más distante de los procesos revolucionarios, y la imagen perfecta de esto es la Revolución Francesa y Hegel, Hegel está lejos de la Revolución Francesa, pero la Revolución Francesa lo toca de 1500 modos, y Hegel responde a esos modos todo el tiempo. Entonces, ahora sí que he terminado mis agradecimientos básicos, quiero agradecer por último a los que me tienen que soportar, que vienen a ser mi familia, ¿no? Que tienen que bancarse las cosas que me pasan, en fin. Los que me conocen más cerca saben que soy bastante cabrón, de modo que eso no es una situación ni tan sencilla ni tan amable. Pero bueno, como este es el momento de los brindis y de las alegrías de las cosas, quiero no dejar nunca afuera aquellos que me sostienen, porque cuando uno dice pensar la derrota, pensando qué significa esto en la estructura de los afectos, cómo impacta esto, dicho de otro modo, cuando alguien va a la guerra y vuelve de la guerra, si vuelve, cuando vuelve, el que se fue y el que vuelve son una sombra de lo que fueron, son otra cosa. Está claro que el que fue a la guerra y vuelve de la guerra es otro, porque aquello que tuvo que hacer en la guerra para sobrevivir hace que esto que él le hizo a los otros se lo haya hecho finalmente a sí mismo. No entender este asunto es no entender qué cuerno significa dañar a otro, y creer que se puede dañar a otro impunemente es una idea bastante estúpida, sobre todo, y aparte de ser trágicamente terrible. Entonces, saliendo desde acá, creo que me estoy olvidando algún agradecimiento. ¿A quién, Drucky? A ver, decime.
descaradamente. Tato Bores, ustedes se acuerdan, acudía a sus apuntadores descaradamente en el programa de televisión. Imagínense si me voy a privatizar. A mi derecha, a Daniel Tonietti. Pero claro. No es. A ver, tiene razón y vamos a ver por qué. No, esperá. Adriana, tenés que ser un poco más paciente. Yo sé que los jóvenes son muy arrebatados y por lo tanto, calma. Vos sabés que soy un poco arbóreo, ¿qué vas a hacer? Entonces, Daniel tiene una cosa clave y es algo que uno a lo largo de una vida a veces logra construir y a veces no, y es una audiencia. Las audiencias no son curiosidades estadísticas. Las audiencias son construcciones trabajosas que remiten a un comportamiento sostenido en el tiempo. Daniel tiene un comportamiento sostenido en el tiempo. Y ese comportamiento sostenido en el tiempo permite la circulación de determinados puntos de vista. No cualquiera punto de vista. Daniel, por supuesto, no es un sectario donde no ingresan sino aquellos que piensan exactamente lo que él cree que deben pensar, sino que se trata de que ingresen aquellos que piensan, y aquellos que piensan en ese choque de espadas, diría el viejo Foucault, nos alumbran las distintas puntas de lo que nos sucede. Daniel tiene la generosidad de convocarme cada tanto y permitir que mis propias puntas circulen por su cancha. Y esto no tiene precio, y esto es simplemente un problema de integridad intelectual, pero sobre todo de integridad política en un momento en que las palabras integridad y política se cruzan muy, pero muy trabajosamente. Y esto no lo ignora absolutamente nadie de los que estamos acá. Entonces, terminado esto, Adriana, ahora sí voy a contestar o tratar de contestar la pregunta. Pero como soy un señor que embloca con la tradición judía, les voy a hacer una trampa. Esto es, ¿qué hace un judío cuando lo ponen en un aprieto con una pregunta? Muy bien. Inventa otra pregunta. Claro. Entonces, la clave acá está en este punto. Clausewitz dice que la guerra no es cualquier momento de, por ejemplo, una paliza. Una masacre no es una guerra. Una masacre es el momento en que alguien que está desarmado es agredido brutalmente por los que tienen asegurado el resultado de antemano y no corren el menor riesgo en esta situación. Eso no es una guerra, eso es una masacre. Entonces, la guerra empieza con un movimiento defensivo. Esto es, el momento en que uno detiene el golpe que le van a propinar. Detener el golpe es el primer movimiento que constituye, que nos constituye. Entonces yo me pregunto, ¿qué clase de movimiento tendríamos que hacer para poner un punto de corte a la derrota? Porque la idea de que podemos conceptualmente per se cerrar una derrota es una idea, para decirlo con elegancia, hegeliana. No estoy diciendo despectivamente hegeliana. Hegel expresa en un punto la impotencia de la reflexión frente a la imposibilidad de la acción. De modo que no seamos tan, no lo miremos por arriba del hombro al pobre señor, como si fuera un tontito que no leyó a Marx, ¿sí? ¿Se entiende? Estoy haciendo una especie de juego anacrónico. Difícilmente Hegel podía leer a Marx, pero se entiende a dónde voy. No es que le faltaba un concepto, le faltaba una dinámica política que tuviera la posibilidad de
de elaborar otro concepto de otro modo. Y entonces viene acá la cuestión. ¿Estamos en la misma situación? Sí y no. ¿Qué quiero decir? Hay una cosa que vengo contando últimamente cuando muestro que la falta de estrategia política del peronismo no es exactamente una novedad, sino que es un problema recurrente en distintos momentos de la lucha política argentina y en distintos momentos del peronismo. Entonces yo siempre recuerdo una escena básica de 1969, 1970, dos cosas. La primera cuestión es en la movilización más importante de la lucha política de ese momento, que fue el Cordobazo. La consigna central no fue Perón vuelve. Es más, Perón no fue mencionado en todo ese movimiento. La consigna central fue luche, 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 no deje de luchar por un gobierno obrero, obrero y popular. Esa fue la consigna del Cordobazo. Sin embargo, Perón volvió. Y la consigna del Cordobazo, no. ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó en el medio? ¿Por qué un señor que en 1970 casi era un general jubilado, que estaba sentado en Puerta de Hierro y uno podía hacer el tour de Madrid, pasar por el Museo del Prado y continuar por Puerta de Hierro tranquilamente a tomarse un café con el general, que era encantador, brillante, y que se ponía siempre en el juego con su interlocutor y tenía para cada interlocutor el juego que esta situación le imponía, y en todos los casos la solución era la adecuada. Pero Perón hacía una especie de monólogo unitario. Entonces, el gesto que lo pone de nuevo en la cancha son los montoneros. Es el gesto de Aramburu. ¿Y qué quiere decir ese gesto en última instancia? Nosotros hablamos en serio. Y como hablamos en serio, ustedes nos escuchan en serio. Pero si yo digo vagamente, aquí se trata de organizar las fuerzas obreras y populares para la lucha por el socialismo, ¿qué estoy diciendo? Estoy haciendo ruido con la boca. Esto no significa realmente demasiado para nadie que escucha esto, porque o remite a la historia antigua o nos hace recordar tristemente que esa izquierda es una izquierda, para decirlo con amabilidad, histórica. ¿Qué quedó del Partido Comunista Italiano? ¿Qué quedó del Partido Comunista Francés? ¿Qué quedó de todo esto? Nada. Miren quién gobierna Italia, miren cómo se gobierna Francia, miren el lugar de Le Pen en la política francesa y europea, para entender que esto ha sido derrotado de un modo terrible y que este no puede ser un punto de partida. Tenemos que volver a hablar en serio, tenemos que inventar otra cosa, tenemos que inventar de abajo para arriba un movimiento cuyo carácter no podemos predeterminar, sino que tenemos que establecer la relación, y ahí viene la cuestión, entre los problemas que intentamos resolver, entre los dilemas que nos acosan y ese movimiento, entre nuestro dolor por lo que pasa y nos pasa, por intentar para que este dolor no solo sea recesivo, sino tenga un horizonte que merezca ser vivido, no simplemente sobrevivir. Porque el que viene de la guerra, destruido por la guerra, es un sobreviviente. Y esta es una sociedad llena de sobrevivientes. Y este es el dolor, y esto es lo difícil de tramitar, y esto de aquello que la política no se hace cargo. Sigo preguntando. Es una pregunta que tiene que ver
la pregunta que hacía por la izquierda, ¿no? Porque vos en el libro mostrás, yo creo que con mucha claridad, creo que ya hoy todos lo vemos con mucha claridad, que es imposible al mismo tiempo pagar los intereses de la deuda, pagar la deuda, garantizar que las empresas puedan fugar sus ganancias y al mismo tiempo darle un mínimo de bienestar popular, digamos, a la base social de una política democrática. Está clarísimo que el margen, como decís vos, es cada vez menor. Entonces ahí la pregunta viene a ser no solamente algo así como lo que todos nos vimos preguntando, ¿no? ¿Por qué entonces la izquierda no aprovecha esta oportunidad histórica? Sino, ¿por qué lo hace la derecha? O sea, la pregunta tiene que ver ahí con cómo leemos políticamente este momento, por qué es una derecha reaccionaria la que puede tener la iniciativa que no podemos tener un amplio nosotros, y le agregaría quizás algo más todavía. Yo creo, sí, también, como decís vos, que la política sin una dimensión cognitiva, sino forma de conocimiento, es una especie de técnica de administración que no nos conmueve. Ahora, pregunta también viene ligada a esto. ¿No es el grupo de Milei también un intento de ofrecer una alternativa de tipo moral y cognitiva, haciendo del mercado algo más que una mera categoría económica? Y ofreciendo con esa categoría de mercado una cierta idea de que los problemas de la humanidad solo deben ser conocidos en tanto y en cuanto fenómenos de mercado. ¿Cómo es que esta idea de antropología o esta idea del mercado es más útil que una idea del socialismo o una idea de lo común o una idea de las fuerzas colectivas para cambiar las cosas? Es decir, ¿cómo es que, te lo preguntaba el otro día en la radio, ¿no? Milei es mejor izquierdista que la izquierda? De repente sabe, como decías vos, ¿no?, provocar esos gestos que permiten que un descontento se articule y aparezca impugnando algo que se suponía que debíamos impugnar de otra manera, otros de otra manera, ¿no? Entonces, la pregunta es por izquierda política, pero en este contexto. Hay una versión que solemos tener desde la reflexión de izquierda, de que todo aquello que sucede en el mundo de la política, que es antagónico a nuestras posibilidades e intereses, es la derecha. Y esto vuelve a la derecha una especie de fuerza omnipresente, porque suceden millones de cosas que la derecha no pensó jamás, ni va a pensar, porque ¿de quién estamos hablando? ¿De los poderes fácticos reales? Esa gente no piensa más que en la tasa de ganancia y en qué tiene que hacer el próximo negocio. El resto, la política es un incordio que tiene que soportar, y hay unos imbéciles a los que hay que tratar de vez en cuando para que no molesten y no interfieran en la buena práctica comercial. Eso es todo lo que un dirigente de la UIA se propone. El último dirigente de la UIA que hizo una reflexión nos explicó para qué queremos tiempo libre. Si es mejor trabajar. ¡Wow! Entonces uno lo mira y dice, claro, se puede estar alienado al capital de muchos modos, pero este es un modo excesivo. Entonces doy vuelta a la cuestión así. Milei no es la derecha. Milei es el signo que nos permite medir el nivel de angustia que los sobrevivientes tienen, de furia, de desconocimiento, del resultado que la sociedad, que esta sociedad ha hecho, y que arroja ese resultado cristalizado enfrente nuestro y nos hace mirar en ese horrible espejo y decir, esto que tenemos acá enfrente, ese gordo, desagradable, gritón, tonto, torpe, ágrafo, es el resultado de 40 años de actividad parlamentaria y algunas otras hierbas más. Uno puede decir, bueno, qué exageración literaria la tuya. No es literatura y no es exageración, de ninguna manera. Él concita lo que concita precisamente porque los distintos que lo miran pueden refractar en él
su propia angustia, su propio dolor, su propia furia, su deseo imaginario de cambiar las cosas sin tener que comprometerse en cambiarlas. Por eso ellos no necesitan ningún mecanismo cognitivo. Por eso su desconocimiento es más que apropiado. Y por eso la naturaleza de su desconocimiento es tan funcional con la naturaleza elemental y básica de este gordito. Entonces, acá viene la cuestión. Él es simplemente una especie de signo que hemos producido, y en tanto que signo nos devuelve a nosotros la situación y nos hace saber cuál es el estado de la cuestión. Podemos medir esto en los indicadores del INDEC. Los indicadores del INDEC nos dicen estadísticamente qué porcentaje de pobres hay, bla, bla. Por supuesto, yo no voy a discutir estos datos fríos que forman parte de cualquier lectura, no es eso. Pero si queremos reducir esto a los indicadores del INDEC, estamos no entendiendo casi nada. Estamos actuando como el dirigente de la UIA que nos pregunta ¿para qué quieren ustedes no trabajar? Esto es, nos pregunta ¿para qué quieren ustedes vivir? ¡Wow! Es una pregunta, pero cuidado, la pregunta está hecha por un miserable, pero la pregunta no es miserable. La pregunta de por qué queremos vivir es una pregunta de verdad. Pero esa pregunta no se contesta ni ahí, ni así, ni en parte alguna. Él elide en su grito la pregunta que lo formula. Doy la vuelta. Cuando alguien puede, para segmentos, para sectores, para personas, para experiencias tan disímiles, al mismo tiempo significar un punto de cruce, no es porque para cada uno de ellos es lo mismo, sino para cada uno de ellos le permite a cada uno ubicar su propio dolor en ese territorio y sentir que allí está representado. Esa operación se puede hacer desde dos lugares distintos. Uno es simplemente como un alarido primigenio, y eso es mi ley, y otro es como una respuesta política que consiste de abajo para arriba, decir, este dolor que es nuestro, nosotros no lo vamos a tirar a la basura, no lo vamos a transformar en un mero posibilismo barato, no vamos a ver cuál es la menos peor de las opciones para ver cómo, porque fíjense lo que sucede lógicamente. Vamos a suponer que por esos azares de la vida es perfectamente posible que Milei no gane, no sea presidente. Y vamos a suponer que su antagonista en el balotaje, supongamos que sea Massa, es el que gana las elecciones. Pensar que Massa va a ser algo demasiado distinto de lo que vienen haciendo hasta acá es francamente de una ingenuidad excesiva que yo no creo que comparta con ustedes y no creo que ustedes desconozcan. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que en las próximas elecciones Milei gana. ¿Sí? Entonces, lo único que estamos planteando cuando no encaramos de verdad el problema, cuando no nos plantamos y hablamos en serio, cuando no sostenemos no un discursito más inteligente, menos inteligente, sino una postura que consista en rechazar radicalmente lo que existe tal como existe. No diciendo que yo tengo la solución. No, acá nadie tiene ninguna solución. Lo que podemos tener es la voluntad, el deseo de encontrarla. Y si tenemos el deseo de encontrarla, la vamos a encontrar. Y esto no es mágico, esto es simplemente gramática social. La sociedad nunca fue otra cosa que el conflicto por resolver aquello que había que resolver a los tumbos. Pero avanzando, a veces sí y a veces no,
en la dirección adecuada o hacia la catástrofe. Si no logramos detener la catástrofe, decía Benjamin, no tenemos la dirección adecuada. Y parar la catástrofe es la posibilidad de tener la dirección adecuada. Pero parar la catástrofe no es parar a Milei. Milei no es la catástrofe. Milei es el signo de la catástrofe. Bueno, Alejandro, yo quiero preguntarte, está claro que hay dos elementos ahora que se ven con claridad, estamos a 3 semanas de un proceso electoral, me parece de ahí la oportunidad del libro, de esta conversación y de las conversaciones que tuvimos previamente con Diego, es que hay muchas novedades, pero hay dos novedades. Una es la pérdida de gravitación de Cristina y el kirchnerismo, que fue como el centro de gravedad al cual orbitaba el resto del sistema, antes contra ella o a favor de ella, ¿no? La gran organizadora. Yo creo que del momento que toma la decisión de elegirlo a Alberto, creo que hay una enorme pérdida, y esa enorme pérdida se ve en el último desarrollo y en la estrategia electoral. Y después la emergencia de Milei, ¿no? Son o dos paralelas que en algún momento se van a juntar, o dos calles que se están juntando. Son dos elementos centrales. El título del libro es El kirchnerismo desarmado. Y uno piensa en desarmado, el otro día lo hablamos en el programa por aquellas personas que no lo escucharon, desarmado en dos, uno puede pensar en dos términos, con dos interpretaciones. Desarmado de que no tiene arma, o desarmado que es un rasti o un lego que se va descomponiendo o le van sacando las piezas. ¿Dónde queda el kirchnerismo en este proceso que vos estás describiendo, con la idea de la derrota, con la idea de generar nuevas condiciones, con la idea de generar un programa alternativo? Vos insististe también el otro día cuando viste el programa, casualmente sobre el concepto de programa político y la ausencia de, o mejor dicho, no se explicita el programa, pero es más parecido a lo que se viene aplicando. Hay una metáfora muy fuerte que vos venís diciendo, que es como desde llamémoslo, de la piña del Rodrigazo del 76, la Argentina no se pudo reconstruir a partir de ahí, que es como una especie de plan austral permanente. Bueno, la pregunta sería, ¿dónde queda lo que es para mí? Yo hablo ya en primera experiencia, en primera persona del plural, pero creo que interpretado por muchos. Yo siento que mi identidad política es el kirchnerismo, y es la identidad más virtuosa contemporánea que me tocó a mí, creo que a muchos de los que están acá, y muchos de los que no están acá, porque ha sido una fuerza en términos electorales, política y social, en muchos aspectos formidable, digamos, y ha sido la hegemonía de los últimos 20 años, ¿no? Del 2003 hasta ahora, más o menos fue la primera minoría como mínimo. Y pareciera ser que eso está entrando, veremos qué sucede, nadie tiene la bola de cristal, pero pareciera ser que está entrando en crisis. Bueno, la pregunta es eso, ¿qué desarmado es el kirchnerismo? Desarmado quiere decir que no se puede rearmar, desarmado quiere decir que se está descomponiendo, ¿qué? Yo voy a volver como un buen judío, corriendo un poquito la cuestión, porque Milei es la expresión, entre otras tantas cosas, de la descomposición del orden político en su conjunto, de la crisis de la política como actividad. Piensen ustedes que Milei no es un partido, y piensen ustedes que ganar una elección sin fiscales es imposible. Y la idea de que se puede gobernar un país con todos los gobernadores en contra, diciendo que uno va a terminar con la coparticipación federal, el Banco Central, uno lo mira y dice, ¿qué es lo que se puede decir? Entonces, lo que quiero decir es, Milei puede decir todo esto porque el orden político, porque la política como actividad incluye a todos, porque fíjense, vos hablabas recién del kirchnerismo y puedo compartir más o menos tu afecto por el kirchnerismo, pero hay algo que más allá de lo que yo opine sobre tus afectos, es lo que está sucediendo
con cómo tratan nuestros afectos, incluido ese. Entonces vos fíjate acá, ese es el punto, mirá. Cuando vos mirás la historia política argentina, la historia desde 1916 a la fecha, es la historia de dos tradiciones políticas, la del radicalismo y la del peronismo. Cuando vos tenés que decir que esas dos tradiciones como prácticas completas, las dos, entran en crisis como actividad, y que el signo de esa crisis es Milei, vos estás diciendo el nivel a que esto ha llegado, ¿se entiende? No es simplemente, a mí me parece, yo creo que, no, yo puedo creer lo que me parezca, no tiene la menor relevancia lo que Alejandro Horowitz crea. Es la sociedad argentina como un todo cree dramáticamente que estas fuerzas son parte del problema, no de la solución, incluso los que los votan. A ver, yo no tengo la sensación de la enorme alegría de los que van a votar al peronismo hoy. Tengo la sensación de gente que cree que está evitando una catástrofe mayor. Y dice, mirá, flaco, está bien, todo esto es terrible, ya, yo me doy cuenta, pero quiero evitar que el tren me lleve puesto. El otro día me dijiste en el programa. Claro. Y yo no creo que la gente que vota a Patricia Bullrich, en este momento se me hace francamente complejo entender por qué alguien vota a Patricia Bullrich, salvo de este modo. Esperen. Un gorila no va a votar nunca al peronismo, por eso es un gorila, entonces tiene que votar básicamente a un no peronista. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué es lo que plantea Patricia Bullrich? Inventa un enemigo imaginario. Dice, hay que terminar con el kirchnerismo. Entonces uno la mira y dice, ¿esta piba qué se tomó? No, pero no lo digo en ese sentido. No es el chiste de cómo se tomó una tos, no importa eso. Me refiero, eso no es una estrategia política. Con eso no se puede ganar ni el control de dos calecitas en fin, nada. Eso es no saber qué cuernos hacer, porque Milei la definió, es una segunda marca. ¿Y para qué vamos a comprar una segunda marca poniendo comprarnos el original? Obviamente. Pero aquí viene el original, es el original que nos hace saber que todo lo demás es lo que es. Entonces, en esos términos, esa es la terrible situación. Él funciona como una especie de reactivo ácido. Él nos pone en valor todo lo que existe que no es él mismo. Y entonces, en ese punto, es donde nos damos horrible cuenta de qué es lo que estamos discutiendo y por qué, de algún modo, no salimos del mismo charco. Simplemente lo que podemos hacer es correr los 10 centímetros, subir los 8, en fin, maniobrar. Entonces la pregunta es esta: ¿este es un momento de maniobrar o es un momento de cortar? Primero porque las maniobras, yo no digo que no se pueda maniobrar en política, cuidado. No hay ninguna fuerza armada que no tenga maniobras. Si no tiene maniobras está en el horno. Porque, entre otras cosas, una fuerza armada decide cuándo, cómo y en qué condiciones se enfrenta, elige la batalla. Ahora, acá no estamos en condiciones de librar ninguna. Entonces, ¿para qué vamos a maniobrar? ¿Ganar tiempo para qué? ¿Qué tiempo? ¿Estamos ganando tiempo? ¿Se entiende a dónde voy? Entonces, cierro la cuestión. El destino del kirchnerismo no es distinto que el del orden político en su conjunto. La crisis de todo esto no es una crisis personal de Cristina. Cristina forma parte de la crisis, sin ninguna duda. Y Cristina, como emergente de la crisis, nos dice, divertidísimamente en un cierto sentido, no tendríamos que tener un programa. Ahora, que alguien
alguien que gobernó 12 años y formó parte de 4 años más, descubra acá que le vendría bien un programa, uno dice, bueno, tengo dos posibilidades. Una es hacer un juicio personal de alguien que hace este descubrimiento, y eso sería una tontería, y una arrogancia gratuita. Y otro es entender que hay algo en este decir que tiene algún valor, y es, los programas en curso no sirve ninguno para salir de acá. Y el otro programa, Cristina no lo tiene. Y acá viene la última cuestión. No es solo Cristina la que no tiene el otro programa. Podemos tener pedacitos, indicaciones, elementos de otra tendencia. Pero en esa dirección Cristina no mira. Cristina mira en dirección a la Liga de los Intendentes, que es el modo real en que se hace la política en la Argentina. Y porque ese es el modo real en que se hace la política en la Argentina, este es el orden político donde la política no existe. Bueno, Diego, tenemos que ir cerrando, así que si querés hacer un epílogo, un cierre. Una frase nomás, ¿se escucha? Sí. No más preguntas porque tenemos que cerrar. Yo, leyéndolo a Alejandro, siempre tengo la atención, que supongo que algunos de ustedes tendrán ahora, que es diagnóstico brillante, ¿qué hacemos? Diagnóstico brillante, ¿qué hacemos? Pero estamos todos ahí, digamos, no todos ahí. Normalmente no tenemos un diagnóstico brillante, solo nos preguntamos qué hacemos. Yo tengo la impresión que yo me quedo ahora con la lectura de este libro es una suerte de gran llamado, que yo lo traduciría en esta frase: se acabó la autocomplacencia política, ideológica y afectiva. Se acabó el tiempo de la autocomplacencia de las izquierdas peronistas, de una cierta intelectualidad, un modo progresista de existir. Tengo la impresión de que se terminó la autocomplacencia, que va a hacer falta en el periodo que viene asumir desafíos. Estos pedacitos que dijo Alejandro me parecen fundamentales. Leído así, leído como un libro que nos avisa que el narcisismo ya no tiene posibilidad para nosotros, que se nos acabó el tiempo, me parece un libro con mucho aliento hacia adelante, no solo un diagnóstico, sino también un anuncio, un llamado, como si dijésemos, ¿no? Bueno, Diego, muchas gracias. Querido Alejandro, gracias por la convocatoria. Un aplauso muy grande para el autor. Gracias a todos los que están aquí. Debo decir, Alejandro, ¿vas a firmar ejemplares? Bueno, muy bien, te ponemos a trabajar entonces. Bueno, los que tengan ejemplares entonces lo esperan acá a Alejandro. Gracias a todos, de veras.